noches, bendiciones, ¿cómo estás? Qué bueno estar acá otra vez con vos. La verdad que es una honra, un privilegio compartir este tiempo con la Iglesia del Señor y sobre todo porque sabemos que cuando nos juntamos lo que hay que hacer justamente es hablar palabra del Señor, exaltar el nombre del Señor y edificarnos unos a otros. Para eso nos congregamos y este es un tiempo donde esta sala virtual nos sirve para congregarnos allí donde estás sentadito en tu casa, compartiendo con tu familia, y yo de este lado estamos juntos en el Espíritu, unidos, porque estamos unidos a Cristo, para edificarnos unos a otros y para tener comunión, ¿sí? Quiero en esta hora compartir con vos una palabra de Dios y vamos a empezar con un salmo hermoso. La verdad que no tenemos tiempo para leerlo todo, pero vamos a leer solamente algunos versículos. El Salmo 94, del versículo 12 al 15, solamente vamos a tomar una porción de la palabra para poder impartir esta vida que Dios nos da a través de su palabra. Jesucristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida, ¿sí? Así que es muy importante poder prestar atención y recibir esta palabra, ¿sí? Dice el Salmo 94 del 12 al 15: Señor, cuán dichosos son aquellos a quienes corriges e instruyes en tu ley. En tiempos difíciles les das tranquilidad, mientras que para el impío se cava una fosa. Tú, Señor, no abandonas ni desamparas al pueblo que has hecho tuyo. La justicia volverá a ser justicia y los de recto corazón irán tras ella. La verdad que es un pasaje muy precioso, muy sustancioso para nosotros, sabiendo que estamos pasando un tiempo difícil, como dice la palabra, ¿no? Pero se pone la tilde o el punto inicial en aquellos que son dichosos porque el Señor puede corregir e instruir con su ley, y también nos habla del amparo que tiene el pueblo de Dios, ¿no? Este es un salmo que se llama imprecatorio, porque si lo lees todo, yo supongo que en tu casa lo vas a leer cuando hagas un tiempito, ¿no? Que pide venganza. La verdad es que los salmistas, porque no vivían en esta época, todavía no habían conocido al Señor y no habían recibido esta gracia que nosotros recibimos, ellos pedían venganza muchas veces. Entonces, solamente te comento esto porque si lees todo el Salmo te vas a dar cuenta de que hay pedido de venganza. Por supuesto que no es lo nuestro, ¿no? Porque estamos viviendo en otro tiempo y porque la palabra de Dios funciona de otra manera ahora, ¿sí? Con el ser humano. Lo que sí vamos a ver en la palabra es que nos dice que es bienaventurada la persona que acepta la corrección y la instrucción de la palabra, ¿no? Es decir, aquella persona que acepta, incorpora la palabra de Dios como autoridad sobre su vida, ¿sí? Para esas personas, para las personas que han nacido de Dios, la palabra de Dios toma suma relevancia y además es rectora, es instructora de la vida misma, de todas las áreas de nuestra vida, ¿eh? La palabra de Dios sirve como instrucción de vida para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes, para los adultos y para los ancianos inclusive, ¿no? Hasta que nos vayamos de esta tierra, aquellos que han nacido de Dios
La palabra es correctora, direccionadora de aquellos que viven en esta tierra todavía, esperando de Dios la redención completa, ¿sí? Entonces, para ellos, para los que aceptan la palabra como autoridad, que yo sé que es el caso tuyo y el mío, porque estoy hablando con la iglesia, con la ciudadana del reino, con el cuerpo de Cristo que se rige por la palabra. Entonces, para ellos, para vos y para mí, hay tranquilidad en medio de la dificultad. Esto no es fácil de vivir, ¿no? Porque dificultades siempre hay. Toda la vida el ser humano va a tener dificultades porque estamos en esta tierra y porque sabemos que a partir de que Adán y Eva se han desligado de Dios y tomaron su decisión solos, dice la Biblia, que eso es pecado, la tierra toda está sufriendo las consecuencias de aquello, y esto va a ser así hasta que la historia de la humanidad se termine sobre esta tierra. Entonces dificultades siempre va a haber. Pero hay una diferencia entre aquellos que aceptan la corrección y la instrucción de la palabra, porque dice la palabra que a los suyos o a su pueblo les viene tranquilidad en medio de la dificultad, ¿no? Sin embargo, el que no acepta la palabra de Dios como su autoridad, se entierra, dice este salmo, ¿no? Es decir, que cada vez se va más abajo en esos problemas de la vida o en esas dificultades de la vida, porque no tiene autoridad sobre sí mismo que lo pueda sacar de esas dificultades, o que pueda vivir esas dificultades, pasar el proceso de las dificultades con tranquilidad, confiando en Dios como su amparo, ¿sí? Porque también este salmo nos habla, lo que nosotros leímos, de que Dios está amparando solamente a aquellos que aceptan la corrección y la instrucción de su palabra. Por eso justamente hay una diferencia enorme entre aquellos que no viven bajo la autoridad de la palabra, pero que muchas veces necesitan que alguien los ampare, y por supuesto no van a encontrar quién, porque este presente siglo malo, mi hermano, no lo maneja el hombre, ¿sí? Sino que realmente hay autoridades gubernamentales, celestiales, que sobrepasan al hombre y que el hombre muchas veces pretende manejar, pero jamás podrá. El único que tiene la autoridad suprema y sobre todo los gobernadores de las tinieblas es Dios. Por eso es dichoso el hombre que puede estar bajo ese amparo, ¿no? Nosotros vemos acá por la palabra que el foco de la cuestión está puesto en lo suyo, hablando de Dios. Dios no ampara otra cosa más que lo suyo propio, ¿sí? Mira, este versículo 14 que nosotros leímos, en otra versión dice así: el Señor no abandonará a su pueblo, ni desamparará a su heredad. ¿Ves? El foco no está puesto en el hombre, no está puesto en el que necesita, ni siquiera está puesto en la iglesia misma. Si bien la iglesia es benefactora de ese amparo, pero no está puesto el foco en la iglesia, está puesto en Él mismo, en Dios mismo está puesto. Por eso dice, Él no abandona a su pueblo, porque su pueblo o su iglesia
o su cuerpo está en Él. Y si está en Él, está amparado, ¿sí? Porque es suyo, por eso. Ni desampara a su heredad. Y su heredad, mi hermano, su herencia, son todos aquellos que tienen a Cristo en su corazón, porque Cristo es el foco de atención de nuestro Dios. Es suyo. Así que si estamos en Cristo, mi hermano, si la palabra de Cristo es autoridad en nosotros, si esta palabra de Dios es rectora, instructora, si es correctora para nosotros, tengamos plena confianza. Aunque pasemos dificultades en esta tierra, estamos amparados, ¿sí? Así que, ¿somos suyos? Perdón que te haga esta pregunta, ¿no? Pero a veces, como iglesia, no queremos hacer cosas de iglesia. Queremos hacer lo que queremos. Bueno, después, atenete a las consecuencias, mi hermano, ¿no? ¿Por qué? Porque para los suyos, si somos suyos, no hay ningún abandono. No hay ningún desamparo para aquellos que están en Cristo, porque Dios guarda a los suyos y Cristo es suyo. En 2 Corintios 6, este es un hermoso pasaje también, versículo 16 al 18, también nos hace pensar un poquito de que hay diferencia entre los que aceptan la palabra y los que no aceptan la palabra para vivir por ella, ¿no? Y dice, ¿y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo del Dios viviente. Ya Dios lo ha dicho, habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, el Señor dice, salgan de en medio de ellos y apártense, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré, y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Lo ha dicho el Señor Todopoderoso. ¿Sabes? Pablo hizo alusión a varios pasajes del Antiguo Testamento en estos 3 versículos que leímos recién. Él hizo alusión de lo que Dios venía hablando con su pueblo de Israel en el libro de Levítico, en el libro de Ezequiel, en el libro de Isaías, en el libro segundo de Samuel y en el libro de Primero de Crónica. Todos esos 3 versículos tienen citas bíblicas de estos libros que recién te dije del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es dueño y siempre lo ha querido hacer. Por eso Pablo hace cita de estos versículos del Antiguo Testamento. Dios es dueño solo de lo suyo. Acordate que Él no es ladrón. Acordate que Él no se apropia de lo que no es suyo. No tiene nada que ver con quienes no lo toman en cuenta para vivir. Por eso Pablo le tiene que decir a la iglesia de Corinto, señores corintios, ustedes que empezaron a vivir esta vida nueva, que tienen una nueva naturaleza, tengan en cuenta, no tienen nada que ver con las personas que no viven bajo la autoridad de Dios, porque Dios ampara solamente a los que están bajo su autoridad, ¿sí? O sea que el que no quiere vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios no tiene amparo, mi hermano. No te engañes, porque no tenés amparo si no querés vivir bajo la autoridad de Dios, ¿no? Así que esto es lo que Dios quiere con el hombre. Por eso vino Jesucristo, para reconciliarnos con Dios, para que fuéramos de Él, para que entonces pudiéramos vivir bajo la corrección
y la instrucción. En estos pasajes que leímos, el Señor nos pide claramente: salgan, apártense, ¿sí? No toquen lo inmundo. ¿Y a qué se refiere, mi hermano, con esto? Se refiere a los incrédulos, ¿sí? A aquellos que viven en incredulidad, ¿sí? Bueno, el que no tiene a Dios, por supuesto, no cree, por eso no recibió la palabra de Dios, tiene una vida muy distinta a lo que Dios nos propone, ¿no? Entonces, la incredulidad, la injusticia y la idolatría son cosas que viven y se traslucen, se dejan ver en las personas que no viven bajo la autoridad de Dios. Entonces, obvio que Dios no puede amparar a esas personas. Es necesario que sean de Él para que Dios los ampare, ¿no? Estas cosas que persiguen las personas que están en tinieblas, los que no poseen la vida de Dios, los que no son de Dios, hacen que estén fuera del amparo de Dios, ¿no? Hay otros pasajes un poquito más fuertes todavía, que dice la palabra de Dios que nosotros no somos hijos de ira, ¿no? Mire, el Apocalipsis es un libro muy fuerte en los detalles de la destrucción que le va a venir al sistema de este mundo y encima al hombre, hablemos de hombre, mujer, al ser humano que no tiene a Dios en su corazón. Es muy fuerte lo que nos está diciendo ahí, pero quiero decirte que les va a acontecer estas cosas a aquellos que no están bajo el amparo de Dios, a aquellos que todavía por incredulidad no han querido ampararse en Dios, no han accedido a creer en Cristo para que puedan tener su vida, ¿no? Así que hay una gran diferencia en nosotros, en los que creemos, porque la autoridad de Dios para nosotros es su palabra. ¿Por qué podemos nosotros creer en Él y aceptar esta autoridad y vivir bajo esta corrección y la instrucción de la palabra? Simplemente porque tenemos nueva vida, porque tenemos su naturaleza, por eso podemos. Entonces hay una gran diferencia entre el que no tiene la vida de Dios y el que la tiene. Mira lo que dice Hebreos 13:5. Sea el carácter, y acá estamos hablando del modo de vida, la naturaleza o la condición, sea el carácter de ustedes, hablando de los que han creído en Cristo, sin avaricia, dice la palabra, ¿no? Y en otro pasaje Pablo dice que la avaricia se corresponde con la idolatría, ¿no? ¿Ves? Que nosotros que hemos creído en el Señor, nuestro carácter o nuestro modo de vida o nuestra naturaleza misma o nuestra condición de vida nos tiene que llevar a vivir sin avaricia, ¿no? Contentos con lo que ahora tienen. Hablando de, sí, lo económico, lo material, hablando de la familia, hablando del tiempo que estamos viviendo, hablando, mi hermano, las posibilidades que nosotros tenemos de pasarla un poco más cómodos o no en esta tierra, pero cuidado que eso no condicione nuestra forma de vida. Nuestra vida es Cristo y tenga o no tenga, esté, digamos, contenta con lo que me esté pasando o no, haya tenido a lo mejor algún problema familiar que tal vez tenga que vivir, no sé, separada, divorciada o viuda o lo que sea, yo tengo que tener un modo de vida, un carácter de Cristo, de que mi condición sea de contentamiento con lo que tengo, mi hermano. Hay gente que no están contentos porque todavía están solteros, ¿no?
Pero hay otros que ya se han casado y tampoco están contentos porque se casaron. Y de repente hay otros que, bueno, ahora ya no están contentos porque se quedaron viudos. Pero mientras estaban casados tampoco estaban contentos porque estaban casados. O sea, es como que, ops. ¿Ves? Que no tiene nada que ver con la dificultad que ahora estás pasando, la condición o la naturaleza o el carácter de tu vida. No tiene nada que ver con lo que estás pasando. Tiene que ver con que la palabra sea rectora en tu corazón y vos estés contento con la condición de vida que estás pasando a pesar de que sea dificultoso. Acordate que empezamos esta prédica diciendo que a los que están amparados por el Señor o los que son suyos, aún en medio de la dificultad, van a tener tranquilidad, ¿no? Y obvio que si no estás contento no vas a estar tranquilo. Entonces, porque Él mismo ha dicho, Dios mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Ves? ¿Ves la condición de aquellos que pueden aceptar la palabra como correctora e instructiva para la vida? La palabra nos enseña, mi hermano, que nosotros no somos el centro de la cuestión, Cuidado con esto. A veces pensamos que Dios es como un chico de los mandados, más o menos, porque me duele una uña, el Señor ya va a salir corriendo a contratar un pedicure o un manicure, más o menos. No, mi hermano, no. Porque no se trata de la uña rota, ni cuánto me duele. Se trata de cuál es nuestro carácter, de cómo funciona la vida de Cristo en mí, para entender si estoy viviendo en Cristo o no. Acordate que sin Cristo acordate de esto, éramos necesitados, estábamos enfermos, vivíamos en soledad y estábamos desamparados. Esa era nuestra condición antigua, pero nuestra naturaleza cambió radicalmente, mi hermano. Antes estábamos necesitados, pobres, enfermos, solos, desamparados. Pero no es nuestra condición ahora. Ahora no, porque somos de Él, de Dios. Nuestra forma de vida cambió. Nuestra vida justamente se rige ahora por la nueva naturaleza que Él nos ha dado. Somos una nueva creación, una nueva criatura. Tenemos su amparo permanente, mi hermano. Dios nunca va a desamparar a los que son suyos. Antes que nos sucedieran todas estas cosas, antes que estuviéramos enfermos, solos, antes que estuviéramos desamparados, antes que estuviéramos necesitados, ¿sí? O pobres o inseguros, mucho antes de eso, el Señor, Dios, nuestro Padre Celestial, por medio de Cristo, ya suplió todas esas necesidades. Y esto, mi hermano, solo funciona por fe, por fe. El que cree acepta la corrección y la instrucción de Dios, ¿sí? Y con ello se activan todos los beneficios de estar bajo su amparo. Porque el ser de nuestro Dios justamente hace que Él viva en nosotros y su vida en nosotros nos cobija o nos ampara permanentemente, ¿no? Quiero leerte por último el Salmo 36:7, dice: cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. ¡Wow! Sin palabras. Creo que realmente tenemos que confiar en el Señor y dejarnos regir por su palabra, ¿sí? Oremos entonces para expresar el carácter de Cristo, su naturaleza, porque jamás seremos desamparados por nuestro Dios. Somos su pueblo, suyos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, muchas gracias, gracias. Gracias por tu palabra, gracias Señor por esta revelación gloriosa. Gracias Señor porque tu reino se nos ha
manifestado en nuestros corazones a través de Cristo. Gracias por esta nueva naturaleza que nos hace pertenecer, Señor, a ti, a tu cuerpo. Gracias por poder estar amparados permanentemente por ti. Señor, y en esta hora oramos más que nada para no dejar de estar en línea contigo, de no renegar de la vida que estamos viviendo, de no estar descontentos con lo que ahora estamos pasando, de no enredarnos con aquellas cosas que los incrédulos, Señor, y los idólatras y aquellas personas que no te conocen, Señor, no pueden discernir tu palabra, tu corrección y tu instrucción. Señor, que sea nuestra vida totalmente dependiente de ti. Y oro por mis hermanos y hermanas que a lo mejor hoy están escuchando, Señor, esta palabra y tal vez se han desligado un poquito, Señor, de tu palabra y hoy quieren volver. Los bendigo en el nombre de Jesús para que puedan volver a aferrarse a ti, puedan volver a aceptar tu palabra como correctora, como instructora de sus vidas, Señor, y sus veredas puedan volver a ser, Señor, aceptas delante de ti, para que tú también sigas siendo su amparo para ellos, como lo eres para nosotros como iglesia, como pueblo tuyo, Señor. Te alabamos y te glorificamos y por supuesto que no queremos dejar afuera a aquellas personas que tal vez todavía no te conocieron por alguna causa, pero los bendecimos, Señor, para que sus corazones puedan ser receptivos a tu voz, a tu palabra, puedan creer, nacer de ti, Señor, y también estar bajo tu amparo, Señor. Gracias te damos, oh Dios. Bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre. Muchas gracias, Señor, por este beneficio maravilloso de ser amparados por ti. Amén y amén.